Buenos días, vamos a hablar del séptimo par craneal, que es el nervio facial. El nervio facial es un nervio mixto, ¿sí? Es decir, está constituido por dos raíces. Tiene una raíz interna, que es el facial propiamente dicho, que es el nervio motor, y como vamos a ver, que es el motor de los músculos de la mímica, que ya han visto, y controla obviamente todo lo que son los músculos periorificiales y todos los músculos de la mímica de la cara. Pero también dentro de estas fibras, juntos con las fibras motoras, van fibras parasimpáticas, que son del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Que no sé si recuerdan que se divide en simpático y parasimpático. Bueno, las fibras parasimpáticas también van con el haz motor. Sobre todo son fibras secretoras para la glándula submaxilar y sublingual. Pero a su vez tenemos otra rama que lo acompaña, que es el nervio intermediario, o 7 bis, o el nervio intermediario de Reisberg. Siempre cuando ustedes han aprendido que cuando hablamos de conducto auditivo interno dicen 7, 7 bis y 8, es decir, 7 bis sería el intermediario de Reisberg, y que son fibras sensitivas y sensoriales. Llevan el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua y también la sensibilidad de la piel, que ahora vamos a ver, de la zona que se llama de Ramsay-Hunt, que es parte del conducto auditivo externo, pabellón y del pabellón auricular, de toda esta zona, de la zona de la concha auricular y parte de la pared del conducto auditivo externo. Entonces, así constituido el nervio facial, por estas dos raíces, la parte motora y el intermediario de Reisberg. Entonces vamos a tener en cuenta primero algunas consideraciones generales sobre el nervio facial. ¿Sí? Con respecto a su origen, acá le vamos a prestar un poquito más de atención porque para poder entender un poco cómo son las vías, las descendentes, vías ascendentes, entender cómo es el intermediario de Reisberg y cómo estas fibras pasan, por ejemplo, de un nervio a otro. Entonces, tenemos que decir que el origen es en los núcleos bulboprotuberanciales. Va a pasar por el ángulo, lo vamos a encontrar en el ángulo pontocerebeloso, es decir, por un lado vamos a tener el cerebelo, la protuberancia, que es parte del tronco cerebral, y el peñasco. En ese ángulo lo vamos a encontrar. Sigue un trayecto por el hueso temporal, entra por el conducto auditivo interno y tiene 3 porciones, y sale por el agujero estilomastoideo, que es la parte, sería extracraneal. Es decir, que nosotros vamos a tener un trayecto que es intracraneal. Por un lado, este trayecto intracraneal va a estar por fuera del peñasco, es decir, extrapetroso, y un trayecto intracraneal, pero dentro del peñasco, intrapetroso, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el trayecto extracraneal, que es cuando sale del cráneo por el agujero estilomastoideo para dividirse en sus ramas y distribuirse por los músculos faciales. Tiene ramas colaterales, ramas terminales, como todos los nervios. Las ramas colaterales da ramas intracraneales, pero intrapetrosas, dentro del peñasco, da 5 colaterales, y otras 5 colaterales que son extrapetrosas. Una vez que salió, da un trayecto muy cortito, da 5 colaterales para después terminar dando sus 2 ramas terminales. Como vemos acá, las funciones, dijimos que es un nervio mixto, entonces, por un lado es motor, los músculos de la mímica, los músculos de la cara, no solo los músculos de la cara, sino también el músculo del estribo, que nosotros decimos estapediano, o el estribo o estapedio es lo mismo. Entonces hablamos de músculo del estribo o músculo estapedio o músculo estapediano, ¿sí? Esta es la parte motora.
Dijimos que había una parte sensitiva y gustativa, que iba por el nervio intermediario de Reisberg o el 7 bis, que es la zona de Ramsay-Hunt, que ahora vamos a ver, y el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Lleva el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Recuerden que la parte posterior, por detrás de la bilingual, viajaba el gusto a través del glosofaringio. Y después tenemos fibras vegetativas, parasimpáticas, que es para estimular la secreción lagrimal y la secreción salival. Entonces acá tenemos los núcleos. Dijimos, por un lado, el núcleo motor, ¿sí? Este es el bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, acá está el cerebelo, este es el cuarto ventrículo. Entonces tenemos el núcleo motor que se sitúa en la protuberancia, acá, en la protuberancia, a nivel de la sustancia gris del cuarto ventrículo. Lo que hace las fibras del núcleo motor, después vamos a ver más adelante cuando hablemos bien de pares craneales, en neuroanatomía, las fibras que le llegan, ¿no?, al núcleo motor, le llegan de la corteza de la vía motora. Entonces, estas fibras que salen del núcleo motor rodean este otro núcleo que es el del sexto par, del motor ocular externo, y hace una rodilla acá, que se llama rodilla interna, produce una elevación acá en el piso del cuarto ventrículo que se llama eminencia teres. Estas fibras rodean el sexto y van a salir por el surco bulboprotuberancial. Entonces sería el núcleo motor del nervio facial. Después dijimos que hay núcleos vegetativos. Estos núcleos vegetativos que pertenecen al sistema parasimpático de lo que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo o de la vida de relación, sobre el cual nosotros no tenemos control. Tenemos entonces el núcleo lácrimo-muconasal, que es este que está acá, el núcleo lácrimo-muconasal, que está por detrás de las fibras del motor del quinto par, que es el nervio trigémino. Esto se hace el nervio trigémino, ¿sí? Entonces, por detrás del núcleo motor ahí se encuentra el núcleo lácrimo-muconasal. ¿A dónde van estas fibras? Van a la glándula lagrimal y a la mucosa nasal a través del nervio petroso superficial mayor. Como ven, estas fibras vienen, ingresan acá con las fibras del séptimo par, siguen y después acá vamos a ver que a nivel del ganglio, por la parte intrapetrosa, ¿no?, a nivel del ganglio geniculado, como entonces ya tenemos el nervio petroso superficial mayor. De hecho, entonces, estas fibras son las que van a continuarse con el nervio petroso superficial mayor. Están destinadas a la glándula lagrimal y a la mucosa nasal. Por otro lado, tenemos el núcleo salival superior, que está acá, que se unen al intermediario de Reisberg, sería el 7 bis, y es la inervación secretora de la glándula submaxilar y sublingual a través de la cuerda del tímpano. Entonces acá vemos cómo las fibras motoras por un lado y las fibras vegetativas, lácrimo-muconasal y del salival superior, cómo ingresan y van a formar. Entonces acá tenemos, este sería el 7 bis o el nervio intermediario de Reisberg. Y por otro lado tenemos el núcleo sensitivo sensorial, ¿sí?, que está a nivel de ganglio geniculado. Es decir, acá a nivel de ganglio geniculado, estas neuronas reciben, ¿sí?, las dendritas de estas neuronas reciben información del gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua a través del nervio lingual y a través de la cuerda del tímpano, como vamos a ver, y también fibras sensitivas de los tegumentos de la zona esta de Ramsay-Hunt, que es del conducto auditivo externo, concha auricular, cuero cabelludo, parte posterior, es decir, a través del ramo auricular posterior. Estas fibras, ¿a dónde van? Siguen el trayecto del nervio, ingresan al tronco cerebral y constituyen el nervio intermediario
de Reisberg, el 7 bis. Acá vemos también parte de lo que es, ¿sí?, el nervio facial, el facial intracraneal, es esto, donde tenemos una porción que está en el ángulo pontocerebeloso, es decir, entre el tronco cerebral y la entrada del conducto auditivo interno. Este es el intracraneal extrapetroso, y después viene la porción intracraneal intrapetroso, es decir, cuando ya ingresa al peñasco por el conducto auditivo interno. Y acá vamos a tener, como vamos a ver, una porción laberíntica hasta el ganglio geniculado, una porción mastoidea, timpánica, perdón, que es la porción horizontal, esta, hasta el segundo codo, la porción mastoidea, y después la salida por el agujero estilomastoideo. Es decir, las tres porciones, una, dos, tres porciones que tiene el nervio facial intrapetroso. Acá vemos también un resumen de los núcleos, el núcleo motor. Acá está el núcleo del sexto par. Ven cómo, que sale más medial, el surco bulboprotuberancial, pero más medial. Ven cómo el núcleo, las fibras del séptimo par rodean al sexto, producen esta elevación, dijimos, en el piso del cuarto ventrículo, rodean, ¿sí?, y salen por el surco bulboprotuberancial. Ahora, acá tenemos las que nombramos anteriormente, las fibras del núcleo salival superior, acá, el núcleo lácrimo muconasal. Ven cómo las fibras del núcleo salival superior, ¿sí?, ingresan, acompañan las fibras motoras y siguen las fibras motoras. En cambio, las fibras de la vía lácrimo muconasal, ven cómo a nivel de ganglio geniculado ya se desvían y van a formar el nervio petroso superficial mayor. Eso por un lado. Ahora, las fibras que vienen ascendiendo, que vienen trayendo la información del gusto y de la sensibilidad de la zona que les mencionaba anteriormente, que es la de Ramsay-Hahn, suben y llegan ¿a dónde? Al núcleo del tracto solitario. Acá vemos un poco más en detalle el núcleo motor del séptimo par. Como hay dos partes, un sector ventral y un sector dorsal. Sector ventral y dorsal. El sector ventral recibe principalmente fibras contralaterales y también fibras homolaterales. Estas fibras vienen de la vía piramidal, ¿sí?, la vía piramidal. Después veremos con más detalle eso, pero son fibras que vienen entonces de la vía piramidal. Entonces tenemos fibras cruzadas, como esta que viene acá, y va a ir a los dos sectores del núcleo, al ventral y al dorsal. El ventral para los músculos orbicular, el superciliar y el frontal. Y los músculos faciales inferiores, el sector acá inferior o dorsal. Entonces, vemos que el sector ventral recibe, además de fibras contralaterales, fibras del mismo lado, mientras que los músculos faciales inferiores reciben fibras nada más que contralaterales, ¿sí? Entonces, los músculos faciales inferiores reciben fibras motoras contralaterales, mientras que los músculos faciales superiores, como es el orbicular, superciliar y frontal, reciben fibras contralaterales también, pero homolaterales. Esto es importante porque, por ejemplo, si hay una lesión supranuclear por encima de los núcleos, supongamos a este nivel, por un tumor, un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral o cualquier otra causa que lesione estas fibras, entonces vamos a tener una parálisis de los músculos faciales contralaterales a la lesión. Si la lesión está acá, se me afecta el sector
inferior del núcleo facial. Por lo tanto, los músculos faciales inferiores van a estar paralizados, porque no son las únicas fibras que le llegan. En cambio, los superiores, si bien estas fibras no van a llegar porque tengo una lesión acá, pero más o menos se salvan porque tiene fibra del mismo lado. Esto un poco explica, o es para entender, es decir, cómo la anatomía se aplica, ¿no? Es una anatomía aplicada a la semiología o de lo que son las parálisis faciales. Si hay una lesión que está por encima del núcleo, se me van a paralizar los músculos faciales inferiores. Mientras que si la lesión es por debajo del núcleo de la salida, el núcleo acá, supongamos, en el ángulo pontocerebeloso, o en cualquier otro trayecto del nervio, pero que sea subnuclear o extranuclear, tengo una parálisis completa de la hemicara, ¿sí? Completa de la hemicara y del mismo lado, ¿sí? De la lesión homolateral, porque acá ya tengo las fibras juntas, tanto las que vienen del facial superior como del facial inferior, ¿sí? En cambio, si es arriba, únicamente se va a comprometer los músculos faciales inferiores. Entonces acá tenemos, este es el tronco cerebral, el bulbo, protuberancia, acá está el mesencéfalo, este es el quinto par, este es el surco bulbo protuberancial, acá está el sexto par craneal, acá está el 7, 7 bis y 8, ¿sí? El cócleo, el facial, el intermediario de Reiber y el cócleo vestibular. Y después tengo glosofaringio, neumogástrico, espinal y acá el hipogloso. ¿Sí? Por eso se llama intermediario, porque ven que está en el medio, está entre el facial propiamente dicho y el cócleo vestibular. Esto es un poco el resumen, ¿no? de la funcionalidad del nervio facial. Acá tenemos entonces las fibras motoras, acá, estas, ven cómo siguen, van al músculo estapediano, van a los músculos de la mímica, también recuerden que va al vientre posterior del digástrico y también hay un filete para el músculo estiloideo. Acá está el núcleo lácrimo muconasal, como estas fibras también van con el facial, descienden, pero a nivel de ganglio geniculado ya van a formar el nervio petroso superficial mayor. Después veremos qué ocurre, como van al ganglio efenopalatino, acá en realidad se une con el petroso profundo mayor, que es rama del glosofaringio, ganglio efenopalatino, y ahí van a la glándula lagrimal y a la mucosa nasal. Este es el lácrimo muconasal. Después tenemos las otras fibras vegetativas, que son estas, el núcleo salival, dijimos, el núcleo salival, como estas fibras ya forman acá el 7 bis. Siguen el trayecto, van por la cuerda del tímpano, se va a formar acá la cuerda del tímpano y va a ingresar estas fibras al nervio lingual, con sinapsis en los ganglios submandibulares, va a la glándula salival y después hay otras fibras que llevan el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, que también van por la cuerda del tímpano, ¿sí? Forman el intermediario de Reisberg. Bien, y después tenemos en azul las sensitivos de la piel, los tegumentos de la zona de Ramsay-Hunt, como también ingresan por el facial y forman parte del intermediario de Reisberg. Entonces acá tenemos el 7 bis con fibras que traen información sobre la sensibilidad de la piel de la zona de Ramsay-Hunt, fibras que traen el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Y fibras que descienden, que son fibras entonces secretoras para la glándula submaxilar y sublingual. Entonces, una vez ya conformado el nervio, hablamos de los núcleos, sale por el surco bulbo protuberancial, lateralmente, acá estaría saliendo el sexto par craneal, y va a tener una porción, dijimos, intracraneal, que está dentro del cráneo. Pero
tiene una porción extrapetrosa, es decir, desde el bulbo protuberancial, del tronco encefálico, hasta que entra al conducto auditivo interno. Esto es lo que se llama el ángulo pontocerebeloso. Acá tenemos la protuberancia, acá está el peñasco y acá está el cerebelo. En esta zona, ¿sí?, en el ángulo pontocerebeloso, es donde encontramos lo que se llama el paquete acústico facial. Es decir, está el nervio facial, pero también está el nervio cócleo-vestibular. Y en la porción intracraneal, una vez que entra el conducto auditivo interno, tenemos una porción laberíntica u horizontal, que es esta, hasta el ganglio geniculado, la porción timpánica, acá se incurva más o menos 75 grados hacia atrás, tiene una forma de Z, el nervio facial intrapetroso. Entonces tenemos la porción laberíntica u horizontal, la porción timpánica, acá hace un segundo codo, tengo primer codo, ganglio geniculado, segundo codo, y después del segundo codo, que lo hace justo rodeando, acá estaría la ventana oval con el estribo, una vez que rodea el segundo codo, ya sigue la porción mastoidea o vertical para salir por el agujero estilo mastoideo, y ya entonces acá tenemos el facial extracraneal. Entonces, resumiendo, facial intracraneal, porción extrapetrosa, porción intracraneal intrapetrosa, con sus 3 porciones, laberíntica, timpánica y mastoidea, y el facial ya extracraneal. Sabemos también ya el facial intracraneal intrapetroso, o intrapetroso propiamente dicho. Entonces ven cómo ingresa al peñasco, conducto auditivo interno, ¿sí? Esta es la primera porción, la porción laberíntica. Acá estaría el caracol, la cóclea, y acá está el vestíbulo. Cómo transcurre, hace un codo donde está el ganglio geniculado. Acá está la porción timpánica, por la pared interna de la caja del tímpano. Hace el segundo codo, acá estaría la ventana oval. Sigue, esta es la porción mastoidea, y sale por el agujero estilo mastoideo. Entonces, porción laberíntica, porción timpánica y porción mastoidea o porción vertical. Porción horizontal, porción vertical. Acá se incurva un poquito hacia atrás. Se va. Ahí están las mastoides, el antro mastoideo. Bien. Este es otro esquema donde aparece acá también el octavo par craneal o vestíbulo coclear. Está la cóclea, el caracol, ¿sí?, donde acá están los receptores, que son las células ciliadas. Acá está la primera neurona de la vía auditiva, que está en el ganglio espiral de Corti. Estos axones salen y forman la raíz coclear. Esto lleva a la audición. Pero es el nervio cócleo-vestibular, el octavo par. Por lo tanto, también lleva el equilibrio. Como ven, acá estas fibras van a formar la raíz vestibular. Ahora veremos una raíz vestibular superior, inferior. Y este es el ganglio de Scarpa, que es la primera neurona de la vía vestibular. Ganglio de Corti, ganglio de Scarpa. Y el facial, como está en íntima relación con el octavo par. Esta es la porción, entonces, laberíntica, donde acá hace el primer codo, y esta es la porción mastoidea. Acá está el estribo, acá está el ganglio geniculado, y acá el nervio petroso superficial mayor. Pasa entre la cóclea y el vestíbulo. Y dentro del vestíbulo está lo que se llama laberinto membranoso. Acá tenemos el sáculo y el utrículo. Bien, entonces ya hablando un poco más de cada una de las porciones, de su trayecto y las relaciones, tenemos el intracraneal, el trayecto intracraneal extrapetroso. Dijimos que la raíz motora sale de la parte media del surco bulbo protuberancial, acá, ¿sí? El nervio intermediario sale más lateral,
ahí sale pegadito, sale entre el octavo par y el séptimo par. Por eso el nombre de nervio intermediario. Dijimos 7 bis, intermediario de Reisberg o nervio intermediario. El sexto par sale en la parte más medial del bulbo. El trigémino va a estar por encima y lateral a nivel de la protuberancia, más o menos 1 centímetro por encima, y de los nervios mixtos glosofaringeo, neumogástrico y el espinal salen por debajo a nivel de la cara lateral del bulbo, ¿sí? A este nivel. Entonces acá tenemos con más detalle, acá está el quinto par, la raíz sensitiva, la raíz motora, acá está el motor ocular externo, el 7 bis, está chiquito ahí, metido entre este y el octavo par. Bien, esto es una imagen, ya entonces dijimos que una vez que sale del surco bulbo protuberancial va a transcurrir por el ángulo pontocerebeloso, antes de entrar al conducto auditivo interno. Entonces el facial, como ven acá, se ubica en sentido superior, anterior y lateral. Se une al conducto auditivo interno después de un trayecto más o menos de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, ingresa al conducto auditivo interno. Y tenemos el paquete, entonces, acústico facial, formado por el séptimo y el octavo par craneal. El facial, ven cómo lo cruza por delante, el borde anterior del nervio coclear, y se va a situar por encima de él. Y entre el facial y el octavo par va a estar el nervio intermediario. También van a tener relación con, en este sector, con la arteria cerebelosa anteroinferior, AICA, ¿sí? Arteria cerebelosa anteroinferior. También acá tenemos el quinto par y hacia abajo el noveno, el décimo y el undécimo par craneal. Esta es una imagen entonces del endocráneo. Acá está el conducto auditivo interno. Este es el quinto par, el nervio trigémino, el ganglio de Gasser con las 3 raíces. Y acá tenemos el nervio facial, el octavo par, cócleo vestibular, y ahí metido en el medio el intermediario. Y acá tenemos el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal, que ya los vimos. Y acá el hipogloso. Este es un esquema de cómo ingresan estas ramas, ¿sí? Las ramas del octavo par y del séptimo par, en el conducto auditivo interno, ¿sí? El poro acústico. Entonces, nosotros tenemos, este poro acústico está dividido por la cresta falciforme en dos, ¿sí? Un sector superior y un sector superior y un sector inferior. Acá tenemos entonces, miren, el nervio vestibular superior, esta es la cresta falciforme, por debajo el vestibular inferior, esto es posterior, y esto es anterior. Entonces, antero-superior, ahí tenemos el nervio facial, el intermediario de Reisberg y la arteria auditiva interna. Y en el cuadrante antero-inferior, el nervio coclear. La raíz coclear, perdón, del octavo par. El octavo par sería todo esto, ¿sí? Sería la raíz coclear, que lleva la audición, y las raíces vestibular superior e inferior, que lleva el equilibrio, esto, la información del equilibrio. Y acá tenemos el nervio facial con el intermediario y la arteria auditiva interna. Y acá hay una barra ósea que separa el cuadrante póstero superior del antero superior, que se llama barra de Bill. La barra de Bill. Esto es lo mismo, un esquema. Entonces acá tenemos que el facial está situado en el cuadrante antero superior, ¿sí? Del conducto, y ocupa más o menos 12-19% de la luz, ¿sí? Estaría acá, ¿sí? Esto es superior, esto es inferior, anterior y posterior. Entonces, ¿cómo ingresa el conducto auditivo interno? Acá tenemos la cresta falciforme, esto es lo que se llama barra de Bill. Acá tenemos el cuadrante antero superior con el nervio facial, el cuadrante antero inferior, la rama coclear del octavo par, y en los cuadrantes posteriores
la rama vestibular superior, vestibular inferior, y como vemos acá hay un foramen, que es este que se ve acá, que es el foramen singulare de Morgagni, que donde van las fibras que traen información de la ampolla del conducto semicircular posterior. Estas fibras vienen aparte, no vienen con las ramas vestibulares. Por ejemplo, la vestibular inferior trae información del sáculo, mientras que la vestibular superior trae del utrículo y del conducto semicircular horizontal y el superior. Conducto semicircular posterior viene aparte, por el foramen singular de Morgagni. Acá está, entonces acá tenemos la barra de Bill, la cresta falciforme, esta es la fosa coclear, acá va el facial, el 7 bis, esta es la fosa vestibular superior, vestibular inferior y foramen singulares de Morgagni. Este es otro esquema de la relación entonces entre el séptimo, 7 y 7 bis, como están por encima del octavo par, del octavo par. Y acá como se están agregando las ramas vestibulares del octavo par. Esta es la raíz coclear, viene el caracol, lleva la audición. Y estas raíces, el equilibrio. Acá se ve el ganglio de Scarpa, que es la primera neurona de la vía vestibular. Está la caja del tímpano con los huesecillos del oído, el yunque, el martillo, el músculo del martillo, y esto es la cuerda del tímpano que ahora vamos a ver. Ya entonces, dentro del peñasco, ya tenemos el facial intrapetroso, intracraneal, intrapetroso. Ya vimos cómo ingresa, en qué localización y qué relaciones tiene en el conducto auditivo interno con los pares craneales. Entonces, una vez que ingresa al peñasco, va a transcurrir por el conducto facial o nerviducto. Lo van a encontrar también como acueducto de Falopio. En realidad es un nerviducto, ¿sí? Nerviducto de Falopio o conducto del facial es un estuche óseo que recubre al nervio. Este estuche óseo en algunos sectores puede estar dehiscente, es decir, lo que se llama facial dehiscente, que es cuando falta parte de esa cobertura ósea, sobre todo a nivel timpánico puede ocurrir. Bien, este conducto óseo entonces rodea el nervio facial durante todo su trayecto intrapetroso, ¿sí? Mide más o menos 28 o 3 centímetros de largo y tiene, como les decía, una forma de Z. Hay 3 segmentos, ¿sí? Que tiene el facial entonces intrapetroso. Porción laberíntica, timpánica, mastoidea, para después salir por el agujero estilomastoideo, y ya tenemos acá la porción extrapetrosa. Entonces acá vemos el facial, la porción mastoidea. Acá ahora vamos a ver algunas colaterales que dan la porción mastoidea. Acá está el ganglio geniculado. Acá está el nervio petroso superficial mayor, cómo va al ganglio pterigopalatino, y algunas de las ramas de la porción mastoidea de las colaterales, la cuerda del tímpano, cómo asciende, va hacia el oído medio, pasa entre el martillo y el yunque, sale por la sutura petrotimpánica, se va a unir al nervio lingual para llegar entonces a la lengua. Recuerden, la cuerda del tímpano, la información viaja en forma ascendente, trae el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. Y acá tenemos el digástrico, músculo digástrico, y el músculo estiloioideo, y acá el facial saliendo por el agujero estilomastoideo. Por encima vamos a ver el trigémino, el ganglio de Gasser con sus 3 ramas, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Esto es un poco lo que vimos hoy. Entonces, acá tenemos la porción laberíntica, el ganglio geniculado, la porción timpánica y la porción mastoidea. La cuerda del tímpano, ven cómo por un lado tenemos información que sube, que es el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, y por otro lado información que baja, fibras parasimpáticas para fibras secretoras, en este caso acá para la glándula submaxilar. Esto es lo que conforma la cuerda del tímpano. Va por el facial, pero sale y después ingresa en el nervio lingual.
Acá tenemos las fibras del petroso superficial mayor para la secreción lagrimal. Acá está el ganglio geniculado. Esta es la porción timpánica, porción mastoidea y la porción laberíntica. Esto es una imagen de una mastoides que se fresó, es decir, se removió toda la capa cortical y las celdillas. Entonces acá vamos a ver, esto es posterior, esto es anterior, esto es inferior, acá está la punta de la mastoides, esto es superior. Se removieron celdillas y acá vemos por dónde transcurre el nervio facial en la porción, su porción mastoidea. Acá estaría el segundo codo, ¿sí? Acá se abrió el látigo, que sería la parte superior de la caja del tímpano. Acá se ve el yunque. Acá hace el facial el codo, ¿sí? Alrededor de la ventana oval, y desciende en la porción mastoidea para salir por el agujero a este nivel, agujero estilomastoideo. Acá está el conducto auditivo externo. Y este es el seno venoso lateral. Esta es la punta acá de la mastoides. Esto es lo mismo, nada más que con más detalle. Falta la pared posterior, ¿sí? Acá está la caja, esto. Acá está el facial. Ahí hace el codo, desciende, y estos son los conductos semicirculares. El segundo codo está en relación con el conducto semicircular horizontal, esta es la porción mastoidea. Este es un hueso temporal, también fresado, se abrió la mastoides, se removió toda la cortical, las celdillas. Este es el seno lateral, un poco para que vean la relación, por donde entonces transcurre la porción. Ahí estaría la ventana oval. Este es el segundo codo, la porción mastoidea y la porción extrapetrosa. Acá está la carótida, el sifón carotidio. Y este es el conducto auditivo externo. Este es un preparado anatómico también, donde se fresó la mastoides, conducto auditivo externo. Acá vemos la porción mastoidal facial, saliendo del agujero estilomastoideo y su división, que ahora vamos a ver cuáles son sus ramas. Esto es lo mismo, el conducto auditivo externo, la mastoides fresada. Acá lo que sí se sacó el nervio facial del nerviducto. Ven, este es el estuche óseo que está abierto, a propósito se lo abrió, y se sacó el nervio de su estuche óseo, el nerviducto de falopio. Y acá vemos entonces su salida y su división. Sería el facial extrapetroso. ¿Cuáles son las ramas colaterales entonces? Habíamos dicho que había 5 intrapetrosas y 5 extrapetrosas. Dentro de las ramas colaterales intrapetrosas tenemos el petroso superficial mayor, el petroso superficial menor, el nervio estapediano o nervio para el músculo del estribo, la cuerda del tímpano y un ramo anastomótico con el 10º par. Bien, entonces acá vemos el facial intrapetroso con la porción, dijimos, laberíntica, timpánica y mastoidea, y algunas de sus colaterales. Por ejemplo, acá tenemos, acá está el ganglio geniculado. Entonces, de ganglio geniculado vemos que sale acá el petroso superficial mayor y el petroso superficial menor. Petroso superficial mayor, petroso superficial menor. Bien, también vemos acá, esto es la pirámide, donde está el músculo estapediano. Esta es la ventana oval, donde hace el segundo codo, el nervio facial. Este es el músculo del martillo, que lo inerva el 5º par. Y acá está la ventana oval. Y acá estaría la cuerda del tímpano, que es la última rama que da antes de salir por el agujero estilomastoideo. Y un ramo para el 10º par, para el nemogástrico. Esto que está acá en negro es el glosofaringio. Es decir, acá tenemos, este es el nervio glosofaringio, y acá forma en la pared interna de la caja submucoso lo que era el plexo de Jacobson.
Este es el nervio de Jacobson, rama del glosofaringio, y forman este plexo. Donde hay varias ramas, que ya lo vimos cuando hablamos de glosofaringio. Por ejemplo, aquí hay una rama para la ventana oval, esta es la ventana oval, esta es la ventana redonda. Un ramo para la ventana redonda, un ramo para la ventana oval. Tenemos acá un ramo para la trompa Eustaquio, filetes carótico timpánicos, pero acá vemos que hay dos nervios, este y este, que acompañan al petroso superficial mayor y menor. Estos son los petrosos profundos. El petroso profundo menor que se une con el petroso superficial menor. Y el petroso profundo mayor se une con el petroso superficial mayor. Estas fibras de los petrosos mayores, superficial y profundo, son las que van a formar el nervio vidiano, junto con fibras carótico-timpánicas. ¿Sí? Entonces, los petrosos superficiales son ramas colaterales del facial intrapetroso, tanto el mayor como el menor. Y los petrosos profundos, rama del glosofaringio. Bueno, en este esquema vemos, acá está el nervio facial, y la porción timpánica, acá el segundo codo, acá está la ventana oval, la ventana redonda, la porción mastoidea. Este es el glosofaringio, el nervio de Jacobson, con sus ramas para el plexo carotidio, ramas hacia la ventana redonda, la ventana oval, y los petrosos profundos, mayor y menor. Acá vemos el petroso superficial mayor, que junto con el petroso profundo mayor van a formar el nervio vidiano, y le agregamos las ramas que vienen del plexo carotidio, es decir, los petrosos superficial mayor, el petroso profundo mayor y las ramas del plexo carotidio forman entonces el nervio vidiano, que es este, va por el conducto vidiano al ganglio efenopalatino, que está suspendido acá, que tiene las dos raíces sensitivas con el maxilar superior. Esta es la rama maxilar superior del quinto par. Estos son los dentarios anteriores, los nervios dentarios posteriores, esto ya es quinto par. Acá está el motor ocular común y fibras para el plexo carotidio. Está la carotidia interna, el sifón carotidio, y esta es la vena yugular interna. Esto es lo mismo, otro esquema donde, entonces acá tenemos el ganglio geniculado, acá está el petroso superficial mayor, el ganglio fenopalatino, y acá está la cuerda del tímpano, como ingresa, sale por la sutura petrotimpánica y cómo ingresa al nervio lingual, que es entonces rama del quinto par. Y este es el facial extrapetroso, la rama auricular posterior. Acá en este esquema también vemos la región interpterygoidea, el pterigoideo interno, acá está el pterigoideo externo, este es el ganglio de Gasser que pertenece al quinto par, y acá vemos la otra colateral, que era el petroso superficial menor, petroso superficial menor, junto con el petroso profundo menor, que es rama del glosofaringio, como entonces terminan acá en el ganglio óptico. ¿Sí? Acá vemos, bueno, la carótida externa, su bifurcación, sus ramas terminales, temporal superficial, y la arteria maxilar interna, y la cuerda del tímpano, como vemos acá, este es el nervio facial, la porción mastoidea, va hacia arriba, hacia la caja, pasa entre el martillo y el yunque, sale por la sutura petrotimpánica y se une entonces al nervio lingual, que es rama del quinto par, maxilar inferior, quinto par. Acá esta es una vista levantando la membrana timpánica, acá se ve el estribo, esta es la pirámide donde está el músculo del estribo, este es el tendón del músculo del estribo, este es el yunque, la rama larga del yunque,
Y acá vemos la cuerda del tímpano, cómo pasa lateral a la rama larga del yunque y medial al mango de este huesecillo que es el martillo. Esto también, la cuerda del tímpano, cómo ingresa al nervio lingual, rama de entonces del maxilar inferior. Acá tenemos la otra rama del maxilar inferior, el aurículo temporal, el dentario y el lingual, con ingreso de la cuerda del tímpano. Bien, y ya tenemos entonces el nervio facial extracraneal, ¿sí? Es decir, una vez que el nervio abandona el peñasco, abandona el hueso temporal a través del orificio estilomastoideo, va a atravesar entonces el espacio retroestiloideo y luego ya va a ingresar en la parótida. Y se va a distribuir por todo el sistema músculo-poneurótico superficial, que le llamamos MAS, sistema músculo-poneurótico superficial, hasta los músculos de la cara. Algunas ramas son un poco más profundas, otras son más superficiales o se van superficializando. Las podemos encontrar algunas en el celular subcutáneo, sobre todo algunas ramas mandibulares inferiores que llegan incluso hasta el mentón, van a los músculos, al triangular, al borla, al cuadrado del mentón, como una de estas ramas, como es por ejemplo el nervio de Jaffe, que vamos a ver, que es muy superficial y que siempre hay que tenerla en cuenta cuando uno va a efectuar algún procedimiento en esa zona, para no lesionarla. Entonces tenemos que una vez que salió del hueso temporal, tenemos que atraviesa el espacio retroestiloideo antes de entrar en la parótida. Es muy cortito ese trayecto. Enseguida va a atravesar el diafragma estiloideo y va a estar localizado entre el vientre posterior del digástrico, que es lateral, y el músculo estiloideo, que es medial. Un punto para identificar entonces el nervio facial en su emergencia del cráneo por el agujero estilomastoideo. Lateralmente tenemos entonces el vientre posterior del digástrico y medialmente el estiloideo. Obviamente hay colaterales que van a inervar estos músculos, como ya han visto en la inervación de los músculos suprayoideos. Por delante del diafragma estiloideo, entonces ya entra en la parótida. Cuando entra a la parótida, vamos a decir que el facial, si bien ingresa a la parótida, no es intraparenquimatoso, es intraparotidio, pero no es intraparenquimatoso. Y ahí se bifurca. Hay varias variantes, variaciones en cuanto a su bifurcación, pero en un promedio más o menos de 1,5 centímetros, 1 centímetro, 13 milímetros de promedio después de la salida del agujero estilomastoideo, y se bifurca en dos ramas: la temporofacial, que va hacia arriba, ascendente, y la cervicofacial, que es la rama descendente. Esta bifurcación, entonces, lo que hace, o este plano del nervio facial, divide a la parótida en lo que es el lóbulo superficial y el lóbulo profundo. Acá vemos entonces la emergencia, cómo ingresa acá a la parótida, cómo atraviesa la parótida, cómo se bifurca, pero no es intraparenquimatoso, es decir, que nosotros podemos, desde el punto de vista quirúrgico, identificar el tronco del nervio facial y seguir e ir separando cada una de sus ramas, tenerlas identificadas, como en el caso, por ejemplo, de una cirugía dirigida hacia la glándula parótida. Entonces, en ese trayecto corto que dijimos antes, que ingresa entre el agujero estilomastoideo y la parótida, en el espacio retroestiloideo, va a dar algunas colaterales el facial. Va a dar un ramo sensitivo, que es el conducto auditivo externo, que inerva la zona de Ramsay-Hunt, que ya dijimos era parte de la región retroauricular, fundamentalmente la concha auricular y parte del conducto auditivo externo. Da un ramo auricular posterior para los músculos auriculares posteriores y el occipital,
y además va a tener una anastomosis con el plexo cervical superficial. Todo esto es inervación superficial, inervación tegumentaria. La inervación para el vientre posterior digástrico, para el estiloioideo. Puede haber un ramo lingual que es inconstante para músculos estilogloso y palatogloso, y un ramo anastomótico, como este que se ve acá, esta es la yugular interna, ramo anastomótico para el neumogástrico, como ese que se llama asa de Haller. Acá vemos, este es el nervio espinal, acá vemos las ramas auriculares, el ramo auricular posterior, y acá está la inervación para el digástrico y para el estiloioideo. Y esto que viene acá emergiendo es la cuerda del tímpano ingresando al nervio lingual. Y las ramas terminales, dijimos este es el trayecto corto, acá ya tendríamos la parótida, se bifurca dentro de la parótida, entonces las ramas terminales es la temporofacial y la cervicofacial, temporofacial y cervicofacial, ¿sí? La rama temporofacial tenemos ramos temporales, como estos, ramos frontales, ramos palpebrales, ramos infraorbitarios, bucales superiores, y la rama cervicofacial, que es esta, va a dar ramos bucales inferiores, ramos mentonianos y ramos cervicales. Este es el platisma. Bien. Y acá se ve la bifurcación, acá está la glándula parótida, ramos auriculares posteriores. ¿Sí? Acá están las ramas temporofaciales, las ramas cervicofaciales. Este es el conducto Stenon o Stensen, que va el conducto excretor de la glándula parótida, que va por la cara externa del macetero, y acá perfora la aponeurosis, perfora el músculo bucinador, ingresa en la cavidad bucal a la altura del segundo molar superior. ¿Sí? Acá vemos, un poco así con transparencia, el auricular posterior, las ramas cervicales, y hay ramas mentonianas, estas que van del triangular al borla y al cuadrado del mentón, y hay unas ramas muy superficiales que están en esta zona por debajo de la comisura labial, que hay que tenerla siempre en cuenta, que es el nervio de Jaffe, que es muy superficial. Entonces a veces si uno va a hacer un procedimiento en esta zona, siempre hay que tenerla en cuenta, porque si no va a dejar después una parálisis, va a dejar desviaciones de la comisura labial por lesión de ese filete nervioso. Procedimientos simples, ¿no? Como por ejemplo resecciones de algún lunar o algunas lesiones que donde uno ya tiene que llegar al plano del celular subcutáneo, hay que tener en cuenta, ¿sí? La rama esta del Jaffe, del nervio de Jaffe. Bueno, esto es lo mismo, ven cómo se va ramificando, y las ramas cervicales como incluso llegan, ¿sí? Obviamente hasta el platisma. Está acá. Está la arteria facial, la vena facial, los ramos acá auriculares posteriores, y acá se anastomosan con los ramos posterior del plexo cervical superficial que ya vimos. Estas son unas imágenes, por ejemplo, un abordaje quirúrgico, como se ve el nervio, ¿no? La bifurcación acá del nervio facial, las ramas temporofaciales, las ramas cervicofacial, lo mismo acá. Esto es en un preparado anatómico, como se bifurca. Cuando uno va a hacer una cirugía, la glándula parótida, lo primero que hace es identificar el nervio facial, repararlo, tener identificada y que seguirla todas las ramas, como si siguiéramos las ramas de un árbol, para no lesionarlo. Es decir, lo que nosotros vemos y lo tenemos reparado, ya sabemos dónde está, y no va a disminuir mucho el riesgo de lesiones. El tema es si no lo vemos, ¿no? Bueno, esto es también un resumen, un poco de que ya vimos, cómo entonces tiene que ver todo el facial con la secreción lagrimal, con los tercios anteriores de la lengua, con el gusto, a través de la cuerda del tímpano, y también a través de la cuerda del tímpano con la secreción
de la glándula submaxilar y sublingual. Recuerden, por la cuerda del tímpano hay fibras que la información viaja hacia el tronco cerebral, que son la vía gustativa, es decir, los 2/3 del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y fibras que parasimpáticas que descienden, viajan en sentido inverso, secretoras hacia las glándulas sublingual y submaxilar. También las fibras del petroso, ¿se acuerdan del nervio vidiano con el ganglio fenopalatino, que vienen del núcleo lácrimo muconasal? Bueno, esto es también un preparado anatómico donde vemos las diferentes ramas, ¿sí? Extrapetrosas del facial, como acá está la parótida, ya se bifurca, y acá viene, esta es la arteria facial. Acá lo mismo, los ramos mentonianos, la rama temporofacial y la rama cérvico-facial. Acá también, emerge después de ese pequeño trayecto, cómo ya se divide. Esta división puede ocurrir bien intraparotidio, pero hay variaciones anatómicas, puede incluso estar más alejada de su emergencia. Bueno, esto, por ejemplo, para que vean una parálisis facial periférica, como cuando se ríe los músculos, este lado está paralizado, ¿sí? El lado izquierdo está paralizado, por lo tanto, no puede cerrar el ojo, le queda el ojo abierto, estos músculos tiran para allá, esto se llama signo de la raqueta, donde la musculatura, en este caso derecha, está bien, entonces tracciona toda la musculatura hacia aquel lado y acá queda abierto. Estas son lesiones, esto es por una lesión del facial por un herpes, por herpes zóster viral. Pero, por ejemplo, acá si nosotros vemos, le decimos que cierre los ojos y no puede, esto le queda abierto, no arruga la frente. Esto me está diciendo que hay lesión del orbicular, que hay problema en el superciliar, en el frontal y en los músculos inferiores, todo. Entonces, esto es por debajo del núcleo. Una parálisis periférica, es decir, cuando el nervio ya lleva todas sus fibras, ¿no? Después uno puede explorar, por ejemplo, cómo está la secreción salival, cómo están las lágrimas, cómo está el gusto, cómo para determinar a qué altura está la lesión del nervio. Esto es una parálisis facial periférica de origen viral por herpes zóster. Ven cómo acá le decimos cierra los ojos y le queda abierto. Si hace esto, si no cierra el ojo y queda abierto, el ojo se va, el globo ocular va hacia arriba, esto se llama signo de Bell. Queda abierto y se ve la esclerótica. Entonces, todo esto es una parálisis periférica. Nosotros ya sabemos acá que es una lesión por debajo de los núcleos. Después habrá que ver a qué altura, pero está por debajo de los núcleos. Porque si fuese una lesión supranuclear del facial, con lo que ya vimos de la constitución del núcleo motor, el paciente podría cerrar los ojos, arrugaría la frente, frunciría el ceño y tendríamos una parálisis en este sector, nada más que en la parte inferior, pero contralateral a la lesión. Ven cómo, miren, la cuerda del tímpano, cómo compromete, esto está comprometido todo el nervio, incluso la cuerda del tímpano. Este es el lado patológico, esto es lo normal. Pero ven cómo acá la lengua está depapilada, bien cómo conserva la mitad, justo la hemilengua, ¿no? Del lado izquierdo, como esto indica que el facial, obviamente, lleva el gusto. La cuerda del tímpano, entonces la responsable de esto. Para que vean cómo se ve en el caso de una parálisis facial. Esta es otra, también periférica, cómo queda el ojo abierto, ¿no? Y este es el lado de la parálisis. Bueno, muchas gracias.